I want to make 3 statements very clear. Quiero dar 3 declaraciones muy claras. Number 1, God is able to accomplish His purposes no matter what. Número 1, Dios puede cumplir sus propósitos sin importar las circunstancias. As much as I affirm the importance of parents and the significant influence that a father has on the spiritual development of children, Aunque estoy afirmando la importancia de los padres y la influencia que tiene el padre en el desarrollo espiritual de los niños, God is able to bring children to faith and make them mighty men of God without our help. Dios puede hacer que estos niños lleguen a ser hombres y mujeres fuertes y poderosos en la fe sin nuestra ayuda. He can use any means He pleases. Él puede usar cualquier medio que le plazca. On the way coming from the airport, the driver told me that he came to faith because of a lawnmower. A lawnmower. A lawnmower. Cuando venía del aeropuerto, el que nos trajo me contó que él llegó a la fe gracias a una podadora de césped. God can use a lawnmower to bring people to faith. Dios puede usar una podadora para llevar a la gente a la fe. Secondly, even though you are working with many children who do not have the benefit of Christian parents, En segundo lugar, aunque estemos trabajando con muchos niños que no tienen la bendición de tener padres cristianos, and even though there are other children coming from father-absent homes, y hay muchos niños que vienen de hogares donde no hay padres simplemente, we must be careful not to neglect the Christian parents in the church. debemos ser muy cuidadosos de no descuidar a los padres cristianos dentro de la iglesia. And we need to do all we can to support them. Y debemos hacer todo lo posible por apoyarlos. Third, I am emphasizing the importance of the father and his role as a spiritual leader. En tercer lugar, enfatizo la importancia del padre y su papel como líder espiritual, For the benefit of those fathers who are here today, para beneficio de los padres que están presentes hoy acá, but also for the future fathers that are growing up in our homes and churches. pero también por esos futuros padres que hoy están creciendo en nuestras iglesias y en nuestros hogares. The church as a whole has not done a good job raising our boys to understand what the role and the responsibility is of a spiritual father and a spiritual husband. Lamentablemente las iglesias no han hecho un buen trabajo cuando se trata de la crianza de nuestros niños varones en un entendimiento de su papel y su responsabilidad como futuros esposos espirituales y como futuros padres espirituales. So we need to understand what spiritual leadership in the home is. Así que debemos entender qué es el liderazgo espiritual en el hogar. We all need to have a mind and an understanding of what that responsibility is, Todos debemos tener una claridad y un entendimiento de lo que es este liderazgo. so that we who are husbands and fathers can be that for our children, Para que nosotros, los que somos esposos y padres, podamos ser ese tipo de personas para nuestros niños. and so that our wives can encourage us to be that for our children, Para que nuestras esposas nos animen también a llegar a ser eso para nuestros hijos. and so that we have a vision of what we're raising our little boys to become. Y para que tengamos una visión clara de cómo estamos criando a nuestros hijos y con qué fin, para que lleguen a ser qué. Spiritual leadership is not an option for a man, it is a call. El liderazgo espiritual en el hogar no es una opción para el varón, es un llamado. It is a calling on every husband. Es un llamado para todo esposo. Listen to these passages from Ephesians that emphasize this. Escuchen estos pasajes de Efesios que enfatizan esto. Efesios 5, del 21 en adelante dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. But as a church, it is a calling also on every single father. También es un llamado para cada padre. If you have been given a child, you have a calling on your life. Si tienes un niño, si has recibido un hijo,
tienes un llamado. You don't have to go away and wonder, what is God's calling on my life? No tienes que irte a meditar y preguntarte cuál será el llamado de Dios para mi vida. You have a call to obedience. Ya tienes un llamado a la obediencia. You have a calling to become a disciple maker. Ya tienes un llamado a convertirte en un discipulador. That's a calling that's on both parents, Ese llamado está sobre ambos padres, padre y madre. but the father is ultimately accountable for nurturing the faith of his children. Pero en última instancia es el papá el que es responsable por la nutrición espiritual de And sus he hijos. is ultimately responsible for seeing that that faith is passed from one generation to the next. Y él es en última instancia el responsable por ver que esa fe sea pasada de una generación a la siguiente. On the surface, it does not seem like the Bible explicitly and clearly teaches this. Superficialmente no pareciera que la Biblia enseñe esto de manera específica. It certainly hints at it, Ciertamente da como la idea de esto. as we read in these passages from Ephesians and Colossians. Cuando vemos estos pasajes de Efesios y de Colosenses. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Now this text from 1 Timothy 3 and 1 Timothy 3:4 is also very helpful and instructive. Ahora este versículo de 1 Timoteo 3:4 también es muy útil. Dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. This is helpful because Paul is connecting a man's leadership at church with his leadership at home. Esto es importante porque aquí Pablo está relacionando el liderazgo del varón en la iglesia con su liderazgo en su hogar. You know, if we had another hour, I could show you from the book of Ephesians Y si tuviésemos una hora más, podría mostrarles a partir del libro de Efesios that Paul sees the role of father and husband as parallel to the role of elder or shepherd or pastor in the church. que Pablo ve el ministerio del esposo o del padre en la casa de manera paralela al ministerio de liderazgo del pastor, del anciano en la iglesia. In other words, fathers are to the home what elders are to the church. En otras palabras, los padres son para el hogar lo que los ancianos son para la iglesia. And the Bible has a lot to say to leaders of the church. Y la Biblia dice mucho a los líderes de la iglesia. And it suggests that when the Bible is addressing leaders, he's also addressing husbands and fathers. Y podemos asumir que cuando la Biblia se dirige a los líderes, está hablándoles también a padres y esposos. So husbands and fathers need to understand that when the Bible is talking about leaders, he's talking about them. Así que esposos y padres, ustedes tienen que entender que cuando la Biblia está dirigiéndose a líderes, está dirigiéndose a ustedes. The call to fatherhood and the call to be a faithful husband is really a call to biblical manhood. El llamado a la paternidad y el llamado a ser esposos fieles es en realidad un llamado a ser un varón bíblico. The kind of father you are and the kind of husband you are depends largely on the kind of man you are. El tipo de padre que eres y el tipo de esposo que eres depende en gran manera del tipo de hombre que eres. The home is one of the places where true manhood is revealed. Es en el hogar es uno de los lugares donde se evidencia, donde se revela la verdadera masculinidad. I think one of the reasons why the Bible is not real explicit about the responsibilities of fatherhood and manhood Yo creo que una de las razones por las que la Biblia no es completamente explícita en cuanto a las responsabilidades de los padres y esposos is because those responsibilities were assumed in the culture in which the Bible was written. es porque en la cultura en que se escribió la Biblia esas responsabilidades se asumían, se daban por sentado. For generations, the role and the responsibility of the husband or the father was established within the mindset of Jewish culture. Durante generaciones la identidad y el papel de los varones, de los padres, de los esposos quedó grabado en las mentes de los judíos, de la cultura judía. It was understood that the father took
the lead in family festivals and celebrations. Era entendido que el padre era quien tomaba el liderazgo en las fiestas familiares y en las celebraciones. It was understood that the father was responsible for making sure that the family observed the Sabbath every week and every year visited Jerusalem. Se daba por sentado que el padre tenía la responsabilidad de que su familia guardara el día de reposo y también que visitaran Jerusalén una vez al año. It was understood that the father led in prayer, instructed his children, and chose the spouse for his children. Era sabido que el padre debía guiar a la familia en oración, debía instruir a sus hijos e incluso escoger a los cónyuges para sus hijos. Every father will lead. Todo padre debe liderar. Every husband will lead. Todo esposo va a liderar. The question is, what kind of leader will he be? La pregunta es qué clase de líder va a ser. I'm going to list some names that you may not be familiar with. Voy a mencionar unos nombres que ustedes quizá no conozcan. Richard Lawrence shot President Andrew Jackson. Richard Lawrence le disparó al presidente Andrew Jackson. Charles Guiteau shot President James Garfield. Charles Guiteau le disparó al presidente James Garfield. Leon Kozolgos shot and killed President William McKinley. Leon Kozolgos le disparó y mató al presidente William McKinley. John Schrank shot President Theodore Roosevelt. John Schrank le disparó al presidente Theodore Roosevelt. Giuseppe Zangara attempted to shoot President Franklin D. Roosevelt. Giuseppe Zangara intentó dispararle al presidente Franklin D. Roosevelt. John Wilkes Booth shot and killed Abraham Lincoln. John Wilkes Booth le disparó y asesinó al presidente Abraham Lincoln. Lee Harvey Oswald shot and killed President John Kennedy. Lee Harvey Oswald le disparó y asesinó al presidente John F. Kennedy. James Earl Ray shot and killed Martin Luther King. James Earl Ray le disparó y asesinó a Martin Luther King. Sirhan shot and killed Senator Robert F. Kennedy. Sirhan le disparó y asesinó al senador Robert F. Kennedy. Charles Manson was a mass murderer in 1969. Charles Manson fue un asesino masivo o en masa en 1969. And Lynette Fromm attempted to shoot and kill President Gerald Ford. Y Lynette Fromm intentó asesinar al presidente Gerald Ford. All of these notorious murders had one thing in common. Todos estos asesinos famosos tenían una cosa en común. They all grew up with no father in their lives. Todos crecieron sin un padre presente en sus vidas. Father absence or neglect or abuse or abandonment La ausencia de un padre, el descuido de un padre, el abuso de un padre o el abandono de un padre have had a massive impact on our society, and the consequences are incalculable. ha tenido un impacto impresionante en nuestra sociedad y las consecuencias son incalculables. There are clear links to crime, depression, suicide, sexual disorders, abusive behavior, behavior problems, academic failure, and spiritual decline. Existen vínculos entre estas ausencias y el crimen, la depresión, el suicidio, los desórdenes sexuales, el abuso, los problemas de comportamiento, el fracaso académico y el declive espiritual de la sociedad. The impact of our faithfulness or neglect as fathers can be felt for generations. El impacto de nuestra fidelidad o negligencia como padres se puede sentir por generaciones. Max Jukes was a man who lived in the state of New York. Max Jukes vivió en el estado de Nueva York. He did not believe in Christ and certainly had no interest in instructing his children. Él no creía en Jesucristo y no tenía ningún interés en instruir a sus hijos. He was described as a hard-drinking, jolly, and companionable man. Era descrito como un hombre amistoso, alegre y que bebía mucho. And averse to the steady toil of hard work. Era contrario a trabajar duro, se oponía. And he married a girl of similar character. Y se casó con una chica de carácter similar. He had numerous children, some of whom were almost certainly illegitimate.
tuvo muchos hijos, muchos o algunos de los cuales ciertamente no fueron legítimos. Many years ago, there was a study that looked at 1,026 of the descendants of Max Jukes. Hace algunos años hubo un estudio que estudió, valga la redundancia, 1026 descendientes de Mark Jukes. From that union of Max Jukes with his wife De esa unión de Max Jukes con su esposa came 300 children who died prematurely. vinieron 300 niños que murieron de manera prematura, 310 died in poverty. 310 murieron en la pobreza, 100 were sent to prison for an average of 13 years. 100 de ellos fueron enviados a prisión por un promedio de 13 años, 190 were public prostitutes. 190 eran prostitutas públicas, 100 were drunkards. 100 fueron borrachos, 7 were murderers. 7 asesinos. The family cost the state of New York $1,200,000, which in today's dollars is $2,400 million. Esta familia le costó al estado de Nueva York $1,200,000, que hoy serían 24 millones de dólares. I'm not sure how much it is in Costa Rica currency. No sé cuánto saldría en I colones. should have looked it up. It would have been interesting. Debimos haberlo buscado, habría sido interesante. I want to introduce you to another man that you may have heard of, Jonathan Edwards. Les presentaré a otro hombre del que quizá ustedes hayan escuchado, Jonathan Edwards. And in her book, Living with a Difficult Man, Elizabeth Dodd pointed out these statistics coming from the union of Jonathan and Sarah Edwards. En su libro, Viviendo con un hombre difícil, por la autora Elizabeth Dodd, ella describe algunas características de cosas que surgieron de la unión entre Jonathan Edwards y su esposa. In the year 1728, the first of their 11 children were born. En 1728 nació su primer hijo de 11. And in the year 1900, they did a study on his family. Y en el año 1900 se hizo un estudio de toda su familia. 13 were college presidents. 13 de ellos fueron presidentes universitarios. 65 were professors. 65 fueron profesores. 100 were lawyers. 100 fueron abogados. One was the dean of a law school. Uno fue deán de la escuela de derecho, decano. 30 were judges. 30 fueron jueces. 66 were physicians. 66 fueron doctores. One was the dean of a medical school. Uno de ellos fue decano de la escuela de medicina. 80 of their descendants held public office. 80 de sus descendientes estuvieron en algún cargo público. They were mayors of large cities. Fueron alcaldes de grandes ciudades. One was a U.S. vice president. Uno de ellos fue vicepresidente de los Estados Unidos. 135 books have been written by their family members. Los miembros de su familia escribieron 135 libros. They entered ministry by platoons. Entraron en su mayoría al ministerio. 100 were overseas missionaries. 100 de ellos fueron misioneros en el extranjero. And they filled mission boards and trustees from around all across the country. Y llenaron agencias y juntas de misiones por todo el país. The influence that one father can have for generations is incalculable. La influencia que puede tener un padre en las generaciones futuras es incalculable. What Daniel's going to do now is read some biblical examples that show the same thing. Voy a leer algunos ejemplos bíblicos que demuestran esto mismo. Nadab, hijo de Jeroboam, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre y en el pecado con que hizo pecar a Israel. Asías, hijo de Ahab, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Abías, el hijo de Rehoboam, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Asa, hijo de Abiam, Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Josafat, hijo de Asa, y anduvo en el camino de su padre Asa,
y no se apartó de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. And it's helpful to understand Jesus and his relationship with the most perfect Father. Y debemos entender también la relación de Jesús con su Padre, el Padre perfecto. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas demostrará, para que os admiréis. Now, I assume most of the men in this room are like most of the men that I talk to. Asumo que la mayoría de los hombres presentes aquí son como la mayoría de los hombres con los que he hablado. Most have a heart to be faithful fathers and good husbands. La mayoría quieren ser fieles esposos y buenos padres. Many understand that they are responsible to be spiritual leaders in their homes. Muchos entienden que son responsables de ser los líderes espirituales de sus hogares. And many of us are trying to figure out what that means. Y muchos de nosotros estamos intentando entender qué significa eso. Many of us are trying to understand what that looks like in the home. Muchos estamos tratando de entender cómo se ve eso en el hogar. And I would suspect that if this group is like most of the men that I talk to, most of us did not have good examples growing up. Y si mis sospechas son correctas, la mayoría de los hombres que están presentes aquí, al igual que la mayoría de los hombres con los que he hablado, no tuvieron buenos ejemplos cuando estaban creciendo. So one of the jobs that I have as a pastor is to help men understand their job as spiritual leaders. Así que uno de mis trabajos como pastor es ayudar a los hombres a entender su papel como líderes espirituales. And what I want to do is just give you the headings of the job description, as it were. Y quiero darles ahora los títulos o las calificaciones de esa descripción de trabajo, de ese perfil, por así decirlo. So, characteristic or responsibility number 1, a spiritual leader has a heart for God. Número 1, el líder espiritual tiene un corazón para Dios. To be a spiritual leader, you must be a spiritual man. Para ser un líder espiritual tienes que ser un líder, tienes que ser un hombre espiritual. Listen again to this text that we quoted at the beginning from Deuteronomy 6. Vean lo que ya habíamos leído en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. So it should be on your heart and you should diligently teach. Deben estar en tu corazón para que las puedas enseñar diligentemente. It is hard for a man to diligently teach if it's not on his heart. Es difícil que un hombre enseñe diligentemente aquello que no está en su corazón. Deuteronomy 11:18-19 gives us a similar instruction. Deuteronomio 11, del 18 al 19 nos da una instrucción similar. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. And also in Matthew 6:20-21. Y también Mateo 6, del 20 al 21. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. We're not a lot different than that boy that I interviewed earlier this week. No somos muy distintos de ese muchacho al que entrevisté al principio de esta semana. What do our children observe when they observe you talking about the gospel? ¿Qué observan tus hijos cuando te ven hablar acerca del Evangelio? Compared to talking about video games or whatever else you enjoy. En comparación con hablar de videojuegos o de cualquier otra cosa que disfrutes. Our children will follow our example. Nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo. And we need to do what we must do to stay alive, men, spiritually. Y debemos hacer lo que sea necesario para permanecer espiritualmente vivos, varones. The second part of the job description is to promote a spiritual atmosphere in the home. La segunda parte de ese perfil es promover una atmósfera
espiritual en el hogar. A spiritual leader leads his family to God, El líder espiritual guía a su familia hacia Dios. initiating regular prayer with your wife. Hace oraciones regulares con su esposa. Let your children hear you pray regularly for them in their presence. Permite que sus hijos le escuchen orar con regularidad por ellos. And wherever you are in your progress in doing those things in the home, Y cualquiera que sea tu avance, tu progreso en tu hogar, think of just one step that you could take to grow more in this area. piensa solamente en un paso que debas dar para crecer más en esta área. And make it a simple step and start today. Haz un paso simple y empieza hoy mismo. The third responsibility is to be visible and present. La tercera responsabilidad es estar presente, ser visible. Many fathers are very busy doing other things outside the home. Muchos padres tienen facilidad, están muy ocupados haciendo cosas fuera del hogar. Many of those things are very important and need to be done. Y muchas de las cosas son muy importantes y necesitan ser realizadas. But you will have very little influence on your children if you're not there. Pero tendrás muy poca influencia en tus hijos si no estás presente. So we need to be faithful in creating times in our schedules when we can be with our children. Así que debemos ser fieles y establecer tiempos en nuestro horario para estar con nuestros hijos. And not just there in body, but there in heart and engagement. Pero no solamente estar presentes físicamente, sino también de todo corazón, involucrarse con ellos. There are many dads who can be physically in the home, but their minds are in some other place. Hay muchos que están presentes en el hogar, pero sus mentes están en cualquier otro lado. So as fathers, we need to be present. Así que como padres debemos estar presentes. Fourth, a father instructs his children. En cuarto lugar, el padre debe instruir a sus hijos. As we've seen, the family is the way that God makes himself known from one generation to the next. Como ya hemos visto, la familia es el medio que Dios utiliza para darse a conocer de una generación a la otra. This does not mean that the father has to be the only teacher. No significa esto que el padre deba ser el único maestro en el hogar. But as a spiritual leader, we should know what our children need to know. Pero como líderes espirituales nosotros debemos conocer aquello que nuestros hijos necesitan conocer. And where they need to grow to. Y necesitamos saber hacia dónde ellos deben crecer. And as spiritual leaders, we need to make sure that they get the teaching and the training that they need. Y como líderes espirituales debemos cerciorarnos de que ellos reciban el entrenamiento y la enseñanza